Buenos días, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre Phylogeny Maximum Likelihood. Bueno, el principio del método. En este método de creación de árboles filogenéticos, a partir de un conjunto de datos, eso quiere decir, en este caso, secuencias genéticas, ya sean de ADN o de ARN o de proteínas, vamos a construir un árbol filogenético que tenga la mayor probabilidad de contener todas esas secuencias. Cabe recalcar que en este caso no vamos a determinar cuál sería la probabilidad de que una secuencia se encuentre en un árbol. No, lo que haríamos sería a partir de un conjunto de árboles, por así decirlo, vamos a encontrar aquel que pueda contener todas las secuencias que tenemos en nuestro conjunto. Para determinar cuál sería la probabilidad máxima de este árbol, cuál sería el árbol que tenga la probabilidad máxima, utilizaríamos una fórmula. Primero, vamos a tener que hacer una fórmula de probabilidad en la cual likelihood va a ser igual a la probabilidad de la relación de el conjunto de datos de secuencias entre en teta, que sería básicamente los parámetros utilizados para armar ese árbol. Luego vamos a sacar el logaritmo de esa fórmula para así de esta manera poder encontrar cuáles son los valores máximos de probabilidad. Y luego, para asegurarnos de que efectivamente estamos encontrando en el árbol que tenga la mayor probabilidad, eso quiere decir máximo likelihood, vamos a tener que encontrar los valores de teta. Eso quiere decir que los valores de los parámetros que maximicen el logaritmo de la probabilidad. Bueno, pues nuestro primer artículo es de Whole Genome Survey and Phylogenetic Analysis of Gadus Macrocephalus. Bueno, en ese artículo se quería analizar cuál era la relación genética que podía tener este pez, Gadus macrocephalus, con otros miembros de Gadus y también con otras especies de peces. Para esto se aplicó el método de construcción de árboles de Maximum Likelihood. Gracias a este método se pudo determinar que hace 25.9 millones de años existió un ancestro común entre todas estas especies de peces. Y también se puede determinar que la mayor ramificación y diferenciación de estas especies empezó hace 11.95 millones de años. Y también se encontró que el pariente, por así decirlo, o sea, la especie más relacionada con Gadus macrocephalus era la Gadus morua. Esa es la clase de descubrimientos que se pueden hacer gracias a este método de creación de árboles filogenéticos. Bueno, este método de máxima verosimilitud está muy involucrado en lo que son los temas de filogenia y genoma humano, así como ahora se está estudiando mucho lo que es su aplicación en el análisis de las tasas de mutación, en donde básicamente de eso se trata mi paper, que es donde buscan demostrar cómo estas mutaciones dependen del del contexto circundante, es decir, que no solamente depende de el nucleótido que está mutado, sino también de los nucleótidos a su alrededor, y cómo esto da paso a procesos evolutivos en el genoma humano. Y bueno, pues para esto, para el estudio se utilizó un enfoque de verosimilitud máxima, donde tenían el fin de estimar esas tasas de mutación. Y primeramente se hizo lo que es el algoritmo de poda filogenética, el cual es básicamente un método utilizado que es para calcular esta verosimilitud de un árbol filogenético más complejo que pueda representar la relación que tienen estas dos especies que se van a comparar, ¿no? Y luego se hizo lo que es una aproximación de marginalización, que básicamente es que en lugar de hacer como que todas las combinaciones de estas bases nucleótidas, se usa solamente un conjunto limitado de estas bases para poder así simplificar el cálculo de la verosimilitud y así también reducir la complejidad computacional. Y bueno, pues dentro de los resultados se demostró que este método de verosimilitud máxima es muy eficaz y bastante preciso al realizar el análisis de estas tasas de mutación. Además de que se pudo comprender mejor cómo funcionaba las mutaciones en el genoma humano.
y cómo estos procesos evolutivos pueden influir en la diversidad genética y la evolución de las especies. Y bueno, pues este paper quiere analizar a un futuro, quiere aplicar este método a datos de secuencias de ADN del humano y de chimpancés para poder comparar y relacionar sus secuencias. Y además de que necesitan obtener más información sobre estos procesos evolutivos que dan forma al genoma humano y asimismo cómo van evolucionando cada vez más. El artículo básicamente se hace el análisis filogenético que se realizó en un estudio que se centró en los virus de la enfermedad del Newcastle, que se asigna como NDV, aislado en el sur de Angola entre el 2017 y 2018. Bueno, el objetivo de este estudio era caracterizar molecularmente estos virus y determinar su relación filogénica con otros genotipos conocidos de este virus NDB. Este estudio presenta los resultados de la caracterización molecular y el análisis filogenético de 15 virus virulentos de ND, aislado de pollos durante los brotes reportados en el 2016 y 2018 en la provincia de Namibe y Huila, en el sur de Angola. Bueno, en ese estudio se agarraron un fragmento de 561 nucleótidos del gen F, el mismo que fue amplificado y secuenciado para la caracterización molecular anteriormente mencionada. En estos, los resultados mostrados en todos los aislados, la secuencia de aminoácidos que comprende el sitio de cesión de la proteína de fusión es característica de este virus, exactamente. Es por ello que en el análisis filogenético se basó en la secuencia de codificación del gen F del virus NDB, en donde se determinaron las secuencias de nucleótidos de 561 pares de bases a lo largo de los 15 aislados de Angola. Y después de eliminar los fragmentos de cebadores, los fragmentos de cebadores, quedaron finalmente los 525 nucleótidos correspondientes al extremo 5 del gen de codificación de proteína F. Se ha utilizado este método de máxima probabilidad o de maximum likelihood y otros dos métodos para inferir la historia evolutiva de los virus, los mismos que ayudaron a la construcción de un árbol filogenético que mostraba la relación entre los diferentes genotipos de este virus. Bueno, este análisis reveló la presencia de dos grupos diferentes de virus en la cepa aislada en Angola. También se identificó un antepasado común entre los virus de Angola y una cepa del país vecino, Namibia, lo que sugiere que haya una posible transmisión entre estos dos países. En conclusión, el análisis filogenético relacionado en este estudio permitió caracterizar molecularmente los dos virus aislados en Angola y determinar su relación filogenética con otros genotipos conocidos. Este análisis proporciona información importante sobre la evolución y la transmisión del virus en esta región nombrada. Bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a hablar del artículo 4, el cual se llama Introducing a General Class of Species Diversification Models for Phylogenetic Trees. Ese artículo lo que va a hacer es que nos va a hablar sobre las implicaciones que se pueden tener en cuanto a recuperar información de especies que ya están extintas para recrear este árbol filogénico. El autor lo hace mediante un algoritmo, el cual se llama algoritmo EM, y tiene dos simples pasos. El primer paso es que va a calcular la expectativa condicional de la función de el likelihood, usando todos los datos conservados y estimaciones actuales para los parámetros. Y el segundo es el paso M, en el cual
actualiza las estimaciones de estos parámetros y se maximizando el likelihood que se espera en el paso E. Luego de esto se hace una convergencia en lo cual se unen los datos del paso E y el paso M, y esto va a representar la estimación máxima del likelihood de los datos incompletos. ¿Qué va a pasar? El autor en el artículo dice que hay muchísimas complicaciones cuando uno intenta hacer un árbol de filogenia debido a la cantidad de datos que se requieren y a la cantidad de datos que están perdidas en muchos casos debido a las extinciones de ciertas especies. Lo que va a hacer es que, pues bueno, mediante este cálculo del algoritmo, se va a calcular no solo la similitud que tienen ciertas especies, sino el vacío que queda de especie a especie para poder hacer un cálculo en el cual se diseña una estimación de cuántas especies están extintas. En este caso, la aplicación de este algoritmo va a tener implicaciones muy importantes para el campo de lo que es la biología, de la conservación, la ecología evolutiva, porque esto nos va a enseñar no solamente cómo ha ido evolucionando ciertas especies, sino también cómo estas especies han estado en el entorno, cómo evolucionaron en el entorno de la Tierra. Pues no, aparte de este algoritmo se puede utilizar para otras aplicaciones como la biogeográfica, la ecología evolutiva y pues no, a proteger un mundo mejor y natural de esta manera. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ari Morales y yo les voy a hablar de los avances computacionales en los métodos de máxima probabilidad para la filogenia molecular. Tenemos que hemos desarrollado una generalización del método de cadena de Markov de Kimura para la sustitución de bases de un sitio de nucleótido. Este modelo generalizado incorpora lo que son tasas de transición flexibles, lo que en consecuencia nos permite cadenas irreversibles y reversibles. Debido a que el modelo encarna la cantidad justa de simetría, permite que es un cálculo explícito de las probabilidades de transmisión. El tiempo finito de la distribución de equilibrio. Tenemos que el modelo también encaja bien con lo que son los métodos de máxima probabilidad para el análisis filogenético, ya que nos brinda un cálculo rápido de las probabilidades y sus derivadas que se puede llevar a cabo adaptando los algoritmos de avance y retroceso de Bohm a partir de lo que sería la teoría de las cadenas ocultas de Markov.